Can Yaman y Demet Özdemir. Yo es que todavía estoy en shock, ¿vosotros no? Es que nadie, absolutamente nadie, se esperaba esto. O sea, pensábamos que lo suyo estaba más que superado, enterrado, olvidado. Y de repente, zas. Aparecen así juntos como si nada. Esto es un salseo de los buenos, de los que nos alegran la semana. Lo vi y dije, no puede ser. Es que claro, después de todo lo que se dijo de las indirectas, de que cada uno por su lado, de que las nuevas parejas, uno ya se hace a la idea de que la cosa entre ellos quedó en el pasado. Y ojo que tampoco fue un final bonito, ¿eh? Hubo mucho drama, mucha pena para los fans que los adoraban juntos. Yo me acuerdo de que la gente estaba súper dividida, unos apoyando a uno, otros a otro, y al final, pues cada uno siguió su camino. Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Se han dado cuenta de que lo que tenían era especial? Porque es que se les ve, no sé, como si nada hubiera pasado. En esas fotos se les ve relajados, sonrientes, cómodos. Y esto no es algo que pase de la noche a la mañana, ¿verdad? Aquí hay algo más. Para ser honestos, mi primer pensamiento fue, ¿otra vez? Pero luego me puse a pensar y digo, mira, quizás sí que hay algo de verdad en todo esto. Lo que yo creo que está pasando es que a veces el tiempo cura heridas. Y quizás después de un tiempo separados han podido reflexionar. A lo mejor se dan cuenta de que las cosas no eran tan malas como parecían, o que la vida sin el otro es un poco vacía. Y es que, seamos sinceros, juntos eran una bomba. En pantalla y fuera de ella. La química que tenían era de otro planeta. Era evidente. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que ahora que ambos están en un buen momento profesional, se juntan para dar de qué hablar. Y no les falta razón, algo de interés mediático seguro que genera. Pero yo sospecho algo más. ¿Creéis que se puede fingir esa complicidad, esa mirada, esa sonrisa? Yo creo que no, o al menos no de una forma tan convincente. Piensa en todo lo que vivieron. Las grabaciones, la fama que explotó de golpe, la presión. A veces las relaciones tan intensas se rompen por eso mismo, por el agobio. Y luego cuando te alejas, respiras y ves las cosas con más claridad. A lo mejor se han dado cuenta de que se echaban de menos, de que lo que tenían era auténtico. Es que no es solo una foto, ¿eh? Es como se les ve la actitud. Parece que están disfrutando del momento sin darle demasiadas vueltas. Y eso en el mundo de las celebridades es raro de ver. Normalmente todo es muy calculado, muy controlado. Pero esto se siente orgánico. Como si estuvieran reencontrándose. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Esto es un simple reencuentro de amigos, una reconciliación temporal, o estamos ante un "y vivieron felices para siempre" versión turca? Yo me inclino a pensar que hay algo más fuerte de lo que parece. Que quizás el amor sí que puede vencer todo, incluso el paso del tiempo y las diferencias. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este regreso es para quedarse, o es solo un fuego artificial que se apagará pronto?